Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana. Vamos a comenzar. Nos encontramos en el artículo de estudio número 37, el cual tiene por título Que no descansen tus manos, el cual está basado en el libro de Eclesiastés 11:6. Muy bien, entonces la pregunta número 1 y 2 es, ¿qué relación tiene Eclesiastés 11:6 con la predicación de las buenas noticias del reino? Bueno, antes de responder, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice, siembra tu semilla por la mañana y que no descansen tus manos hasta el atardecer, pues no sabes cuál dará buenos resultados, esta o aquella, o si las dos serán buenas. Entonces la respuesta a la pregunta es, en que posiblemente en algunos lugares a la gente no le interese mucho hablar de Dios o de la Biblia. Sin embargo, sea cual sea la respuesta de las personas de nuestro territorio, Jehová quiere que sigamos predicando hasta que considere que la obra se ha terminado. Ahora veamos la pregunta número 3. ¿Qué veremos en este artículo? En este artículo veremos tres maneras de fortalecer nuestro deseo de predicar sin importar las circunstancias que se nos presenten. Y también aprenderemos por qué es importante estar centrados, ser pacientes y tener una fe fuerte. Ahora vamos a pasar al primer subtema que tiene por título, Estemos centrados. Veamos la pregunta número 4. ¿Por qué debemos estar centrados en la obra que Jehová nos ha encargado? Porque, así como en los días de Noé, que existían distracciones que hacían que las personas no prestaran atención a las advertencias, igualmente hoy en día existen distracciones similares. Pero como dice Mateo 24:42, debemos estar vigilantes, ya que no sabemos el día en el que llegará el fin. Ahora veamos la pregunta número 5. Según Hechos 1, del 6 al 8, ¿hasta dónde llegaría la predicación? Bueno, antes de responder, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice, entonces, cuando ellos se reunieron, le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? Él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra. Entonces la respuesta a la pregunta es, de acuerdo con el texto, vemos que Jesús dijo que la predicación llegaría hasta la parte más lejana de la tierra, lo cual nos enseña que se iba a predicar a todas las personas de la tierra. Y eso es algo que está ocurriendo en la actualidad. Por eso es muy importante que todos participemos de esta labor. Ahora veamos la pregunta número 6. ¿Qué podemos hacer para estar centrados en la predicación? Podemos pensar en todo lo que Jehová hace para ayudarnos. Por ejemplo, nos da abundante alimento espiritual, publicaciones impresas y digitales, grabaciones de audio y video, y programas de JW Broadcasting. E incluso recordar que nuestro sitio oficial de Internet tiene información en más de 1000 idiomas. Ahora veamos la pregunta número 7. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Jesús a estar centrados? Por ejemplo, Él no dejó que nada lo distrajera de dar testimonio de la verdad.
Tampoco cayó en la tentación cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo y su gloria, ni cuando la gente quiso hacerlo rey y no se dejó llevar por el deseo de conseguir riquezas materiales, ni por el temor ante la dura oposición. Por eso igualmente nosotros podemos seguir el mismo ejemplo de mantenernos centrados. Ahora vamos a pasar al segundo subtema que tiene por título: Seamos pacientes. Ahora veamos la pregunta número 8. ¿Qué es la paciencia y por qué es tan importante ahora? La paciencia es la capacidad de esperar con calma a que una situación cambie, sea que estemos esperando a que termine una situación desagradable o a que por fin suceda algo que hemos estado esperando por mucho tiempo. Y es importante porque anhelamos el día en el que el reino de Dios quite la maldad y traiga un nuevo mundo de justicia. Sin embargo, debemos ser pacientes y esperar al momento que Jehová ha marcado. Ahora veamos la pregunta número 9. ¿Qué pruebas tenemos de la paciencia de Jehová? Por ejemplo, le dio a Noé suficiente tiempo para que construyera el arca e hiciera su labor de predicador de justicia. También escuchó a Abraham cuando éste cuestionó una y otra vez su decisión de acabar con los malvados habitantes de Sodoma y Gomorra. Además, por siglos, Jehová le tuvo una inmensa paciencia a la infiel nación de Israel. Y hoy vemos que Jehová es paciente porque les está dando tiempo para arrepentirse a todas las personas a las que Él trae para que sean sus amigos y amigas. Ahora veamos la pregunta número 10. ¿Qué nos enseña el ejemplo del agricultor mencionado en Santiago 5, 7 y 8? Bueno, antes de responder, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice: por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la presencia del Señor. Miren, el agricultor continúa esperando con paciencia el valioso fruto de la tierra hasta que llegan las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Tengan paciencia ustedes también. Hagan firme su corazón, porque la presencia del Señor se ha acercado. Entonces la respuesta a la pregunta es: como se observa en la imagen, este texto nos enseña que, así como un agricultor debe ser paciente para esperar todo el tiempo, desde que siembra las semillas hasta que salga su fruto para la cosecha, igualmente nosotros debemos imitar esta paciencia del agricultor, ya que toma su tiempo para que un estudiante pueda aprender y madurar espiritualmente. Ahora veamos la pregunta número 11. ¿Cómo nos ayudará la paciencia en el ministerio? Por ejemplo, así como alguien que tiene su huerto y quiere que dé fruto, pero para ello debe darle atención constante, tiene que cavar, plantar, deshiervar y regar. Igualmente pasa con la obra de hacer discípulos, ya que tenemos que dedicar tiempo a desarraigar el prejuicio y la indiferencia del corazón de nuestros estudiantes. Además, también cuando la gente nos rechaza, la paciencia nos ayudará a no desanimarnos. Ahora veamos la pregunta número 12. ¿Cómo demostramos paciencia cuando les predicamos a nuestros familiares? Como se menciona en Eclesiastés 3, 1 y 7. Hay un tiempo determinado para cada ocasión, así que, si bien es cierto, necesitamos valor para predicar a nuestros familiares,
pero también debemos ser pacientes para encontrar el mejor momento de hablarles sobre la verdad. Ahora veamos la pregunta número 13 y 14. ¿Cuáles son algunos ejemplos de paciencia que podemos imitar? Por ejemplo, como se menciona en Habacuc 2:1, vemos que Habacuc deseaba ver el fin de la maldad, pero dijo con confianza: me mantendré de pie en mi puesto de guardia. Entonces vemos que a pesar de que anhelaba ver algo, fue paciente y supo esperar hasta el momento indicado. También como se menciona en Hechos 20:24, vemos que el apóstol Pablo dijo que deseaba de corazón terminar su ministerio. Sin embargo, con paciencia siguió dando un testimonio completo de las buenas noticias. También vemos el ejemplo de un matrimonio que fueron a servir a un país donde habían pocos testigos y donde la mayoría de personas no eran cristianos. Y aunque encontraban pocas personas que quisieran estudiar la Biblia, ellos seguían predicando con paciencia. Y luego de 8 años, recién tuvieron la alegría de que uno de sus estudiantes se hiciera testigo. Entonces vemos que Jehová bendice a los que son pacientes. Ahora vamos a pasar al tercer subtema que tiene por título: Tengamos una fe fuerte. Veamos la pregunta número 15. ¿Por qué fortalece la fe nuestro deseo de seguir predicando? Porque confiamos en las promesas de la palabra de Dios, ya que hemos visto cumplirse alguna de las profecías de la Biblia en nuestros días. También hemos visto cómo las personas mejoran su vida cuando empiezan a poner en práctica los consejos bíblicos. Y todo eso nos convence cada vez más de que el mundo entero necesita oír las buenas noticias del reino. Ahora veamos la pregunta número 16, parte A. En armonía con Salmo 46, 1 al 3, ¿por qué fortalece la fe en Jehová nuestro deseo de seguir predicando? Bueno, antes de responder, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia. Por eso no tendremos miedo. Aunque la tierra sufra cambios, aunque las montañas se hunden en las profundidades del mar, aunque sus aguas rujan y lancen espuma, aunque sus turbulencias sacudan las montañas. Entonces la respuesta a la pregunta es, de acuerdo con el texto, porque a pesar de cualquier dificultad que estemos pasando, sabemos que Jehová siempre será nuestro refugio y nuestra fuerza. Y esto hace que nuestra fe y nuestro deseo de seguir predicando se fortalezca. Ahora veamos la pregunta número 16, parte B. ¿Cómo nos ayuda también la fe en Jesús? Como se menciona en Mateo 28, del 18 al 20. Jehová le dio toda autoridad a Jesús sobre el cielo y la tierra. Por eso estamos convencidos de que Jesús dirige desde el cielo la predicación con el poder y la autoridad que Jehová le ha dado. Veamos la pregunta número 17. Dé un ejemplo que demuestre por qué debemos seguir predicando. Por ejemplo, en un artículo de nuestro Ministerio del Reino de noviembre de 2014, habló de una universitaria que decidió escribir un artículo sobre los testigos de Jehová, ya que no logró encontrar ningún salón del reino, pero se topó con una mesa de publicaciones en la universidad. De esa manera consiguió la información que necesitaba para su artículo, y con el tiempo se bautizó.
y ahora es precursora regular. Entonces vemos que Jehová bendice nuestros esfuerzos y a veces de manera que no nos imaginamos. Ahora vamos a pasar al cuarto subtema que tiene por título: Estemos decididos a que nuestras manos no descansen. Ahora veamos la pregunta número 18. ¿Por qué estamos seguros de que la obra de predicar el reino terminará en el momento que Jehová ha decidido? Porque así como en los días de Noé, vemos que Jehová con 120 años de antelación había predicho lo que pasaría, e incluso le tomó 40 o 50 años la construcción del arca. Y durante este tiempo, Noé trabajó sin descanso, a pesar de que las personas no lo escucharan, hasta que Jehová le dio la indicación en el momento perfecto de que cerraran la puerta. Por eso, igualmente, sabemos que la obra de predicar el reino terminará en el momento que Jehová ha decidido. Ahora veamos la pregunta número 19. ¿Qué podemos esperar si no dejamos que nuestras manos descansen? Podemos esperar que Jehová le pondrá fin a la predicación en el momento perfecto. Cerrará la puerta del sistema de Satanás y traerá un nuevo mundo de justicia. Por eso debemos ser pacientes y tener una fe fuerte en sus promesas. Ahora responderemos a las preguntas de repaso titulado: ¿Cómo nos ayuda lo siguiente a que no descansen nuestras manos? La primera pregunta es: ¿cómo nos ayuda estar centrados? El estar centrados nos ayuda a no bajar la guardia, sino más bien a mantenernos alertas, estando ocupados en las labores del reino, como en la predicación. De esa manera no caeremos en las tentaciones de Satanás. La segunda pregunta es: ¿cómo nos ayuda a ser pacientes? El ser pacientes nos ayudará a seguir cumpliendo con nuestra labor de predicar a todas las personas, incluso a nuestros familiares. También a no forzar el crecimiento de la fe del estudiante. De esa manera, Jehová nos bendecirá. Y la tercera pregunta es: ¿cómo nos ayuda tener una fe fuerte? Tener una fe fuerte nos ayudará a confiar en las promesas de la palabra de Dios, en que las personas mejorarán su vida cuando empiecen a poner en práctica los consejos bíblicos. Y también nos ayudará a estar convencidos de que Jesús dirige desde el cielo la predicación con el poder y la autoridad que Jehová le ha dado. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja.